Durante años el canal Lifetime fue promocionado como televisión para mujeres. Su lema apuntaba a mostrar historias de empoderamiento, crecimiento personal y dramas humanos con perspectiva femenina. Sin embargo, una revisión más crítica de sus contenidos revela otro patrón: el uso constante de la vulnerabilidad como espectáculo. Reality shows centrados en niñas bajo presión, mujeres con condiciones médicas convertidas en personajes de entretenimiento o películas que giran casi siempre en torno a tragedias exageradas. El discurso de empoderamiento parece estar al servicio de una fórmula mucho más rentable: el conflicto constante, las emociones extremas y el drama como herramienta de fidelización. Hoy en Bóveda Cinemática revisaremos algunos de los programas y películas más polémicas de Lifetime. Analizaremos qué hay detrás de este modelo de entretenimiento que, bajo una estética de superación, suele repetir ciertos patrones y estereotipos preocupantes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. El inicio del Lifetime. Lifetime nació en 1984 en Estados Unidos, como una fusión entre Daytime y Cable Health Network, con la intención de crear una programación pensada específicamente para mujeres. En sus inicios ofrecía una mezcla de contenido sobre salud, estilo de vida y series dramáticas, pero con el tiempo encontró su sello distintivo en las películas basadas en hechos reales, centradas en historias de mujeres enfrentando situaciones extremas. Así, Lifetime se posicionó como un espacio que mezclaba entretenimiento con una mirada emocional y a veces sensacionalista sobre temas como el abuso, el crimen y la superación personal. Con el paso del tiempo incursionaron en otras facetas, comenzando a producir reality shows que rápidamente fueron escalando en ratings hasta convertirse en una marca insignia de la cadena. Dance Moms, presión desde la infancia. Estrenado en 2011, Dance Mom se convirtió rápidamente en uno de los pilares del canal. Su éxito no solo se debía a las competencias de baile, sino a la dinámica problemática entre madres, hijas y entrenadora. El programa fue producido por Collins Avenue y mostraba a niñas desde los 6 años entrenando bajo la dirección de Abby Lee Miller en su academia de Pittsburgh, Pensilvania. Abby, con su estilo autoritario, se convirtió en una figura central y polémica. Cada semana organizaba lo que llamaba la pirámide, una clasificación pública de las bailarinas frente al resto del grupo. Esta práctica fue duramente criticada por psicólogos y padres del elenco, al considerar que fomentaba rivalidad, baja autoestima y exposición innecesaria al escrutinio. Algunas niñas lloraban frente a cámaras al ser colocadas en la base de la pirámide, mientras otras mostraban signos de ansiedad por mantener su posición. Uno de los casos más polémicos es el de Chloe Lucasiak, una de las alumnas más queridas del programa. En una temporada, Abby Lee criticó su apariencia física en referencia a su ojo. Chloe padecía un problema médico llamado síndrome de ojo perezoso, lo cual generó una ola de indignación en redes. Christy, la madre de Chloe, declaró que ese fue uno de los principales motivos por los que decidieron abandonar el show. Maddie Ziegler, la estrella principal durante las primeras temporadas, también habló años después sobre cómo el programa la afectó emocionalmente. En una entrevista dijo: "Si no llorabas, no estabas haciendo un buen programa. Éramos niñas, pero nos trataban como si fuéramos productos". Aseguró que muchos de sus recuerdos de esa época se encuentran bloqueados debido al trauma emocional. Por otro lado, su hermana Mackenzie tuvo que soportar durante años la comparación y ser la sombra de alguien más. Por más que intentara resaltar por sus propios méritos, la presión y obligación de ser como Maddie nunca desapareció. También hubo acusaciones de racismo. Holly Fraser, madre de Nia, fue una de las pocas mujeres afroamericanas del elenco. A lo largo del programa se hizo evidente cómo Abby solía relegar a Nia o minimizar sus habilidades, generando fricciones frecuentes que muchas veces eran editadas para crear más drama, sin abordar el trasfondo discriminatorio. Muchos espectadores no olvidan el baile en honor a Rosa Parks, donde Nia por poco se le arrebata el rol principal, aunque era la única apta para hacerlo. Todo esto sin mencionar el evidente rechazo que Abby sentía hacia Jojo Siwa, quien fue una de las niñas que recibió los peores comentarios negativos en cámara, evidenciando una dinámica de poder muy dispar entre niños y adultos. La tensión del show no terminaba en las grabaciones. Se han reportado múltiples incidentes de ansiedad, conflictos fuera de cámaras y demandas legales entre participantes y productores. Incluso el entorno de producción fue señalado por crear situaciones conflictivas intencionalmente. En algunos casos se les pedía a las madres discutir en ciertas escenas o repetir enfrentamientos si la toma no había sido lo suficientemente intensa.
En 2017, Abby Lee Miller fue condenada a 1 año de prisión por ocultar ingresos y cometer fraude financiero, lo que debilitó la imagen del programa. Sin embargo, Dance Moms ya había dejado una huella duradera en la cultura pop, por un lado como semillero de talento, y por otro como ejemplo de cómo un programa centrado en niñas pequeñas puede cruzar fácilmente la línea entre entretenimiento y presión psicológica. Y mientras la audiencia celebraba las victorias en las competencias, muchas de esas niñas crecieron frente a cámaras bajo un sistema que las empujaba a competir, agradar y no fallar. Pequeñas grandes mujeres, entre visibilidad y show mediático. Pequeñas Grandes Mujeres se estrenó en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de Lifetime. La premisa era documentar la vida de un grupo de mujeres con acondroplasia mientras lidiaban con sus relaciones, carreras y desafíos personales. En un principio, el programa fue bien recibido por su aparente intento de mostrar una representación poco habitual en televisión, pero con el paso de las temporadas las críticas comenzaron a enfocarse en la manera en que el reality priorizaba el conflicto y el sensacionalismo por encima de la empatía o el respeto hacia sus protagonistas. Uno de los aspectos más controversiales del show fue su uso sistemático del enfrentamiento como eje narrativo. Las discusiones entre las participantes eran constantes, muchas veces subidas de tono, e incluso llegaron a involucrar violencia física. En más de una ocasión se mostraron escenas de empujones, gritos o lanzamientos de objetos que luego eran promocionadas en los trailers como atractivo principal. En entrevistas posteriores, algunas integrantes del elenco como Elena Gant o Tonya Banks reconocieron que la producción las presionaba para mantener una narrativa interesante y que los conflictos muchas veces eran provocados o magnificados por los productores. También señalaron que si bien habían aceptado participar con la esperanza de visibilizar sus historias, sentían que el enfoque editorial se alejaba cada vez más de ese objetivo. Uno de los casos más graves fue el de Brianna Renee y su relación con Matt Grandhofer, su esposo en el programa. Desde su aparición en pantalla, la dinámica entre ambos fue presentada como inestable y conflictiva. Matt fue acusado por otros miembros del elenco de comportamiento controlador y explosivo, y más adelante se revelaron mensajes de texto de carácter inapropiado que él habría enviado a otras mujeres mientras estaba casado con Brianna. A pesar de estas señales, el programa continuó documentando la relación en episodios cada vez más centrados en el drama, incluyendo escenas en las que discutían fuertemente o se alejaban de sus compañeros. Incluso durante el embarazo de Brianna, la tensión entre ellos se volvió un punto recurrente del guión, al mismo tiempo que la salud mental y emocional de ella comenzaba a ser motivo de preocupación dentro y fuera del set. Con el tiempo, Brianna terminó pidiendo el divorcio, y en documentos judiciales alegó haber sido víctima de abuso verbal y físico. También salieron a la luz acusaciones aún más graves sobre Matt, relacionadas con conducta inapropiada a menores fuera del ámbito de la serie. A pesar de la gravedad de los hechos, el enfoque del show se mantuvo en lo mismo: discusiones en cámara, acusaciones cruzadas y un enfoque editorial que evitaba profundizar en lo que claramente era una situación alarmante. En lugar de ofrecer recursos o tratar el tema con sensibilidad, el caso fue tratado como una subtrama más dentro del reality. Para muchos espectadores, esto marcó un punto de inflexión. También se ha señalado que los conflictos presentados en pantalla eran abordados con poca profundidad, priorizando el drama por encima del contexto o el análisis. En lugar de explorar los retos sociales, laborales o médicos que enfrentan las personas con acondroplasia, el programa se inclinaba por producir el formato clásico de reality de confrontación. Pequeñas Grandes Mujeres tuvo múltiples spin-offs en Atlanta, Dallas y Nueva York, todo con una estructura similar, que si bien les permitió a muchas mujeres con enanismo entrar al mundo de la televisión, también las expuso a una audiencia que muchas veces las consumía desde la curiosidad o el morbo, lo que debía ser una oportunidad para dar visibilidad a un grupo históricamente ignorado por los medios, terminó por caer en un modelo reutilizado. King of Queens, el precio de la belleza. King of Queens fue una de las apuestas del Lifetime para capitalizar la popularidad de los concursos de belleza infantiles, un terreno ya explorado por otras cadenas con programas como Toddlers en Tiaras, del que ya tenemos video en el canal. El reality seguía a Kim Gravel, una ex Miss Georgia convertida en coach de reinas de belleza, mientras entrenaba a niñas y adolescentes para competencias locales en Estados Unidos. Desde su primer episodio, el programa se presentó como una experiencia transformadora para las participantes. Kim afirmaba que su misión era animar a chicas con baja autoestima, enseñarles modales, presencia escénica y proyectar seguridad en sí mismas. Como en los casos anteriores, el enfoque del show rápidamente fue puesto en duda por la forma en que esa transformación era presentada. Uno de los elementos más comentados fue el uso del cambio físico como solución a los problemas de valoración.
En muchos episodios las niñas eran sometidas a sesiones de maquillaje, cambios de vestuario y sesiones fotográficas para mejorar su apariencia. Aunque esto forma parte del universo de los concursos de belleza, el contexto televisivo lo convertía en un proceso superficial, acelerado y centrado en resultados estéticos inmediatos. Kim fue criticada por sus comentarios hacia las niñas. En un episodio a una adolescente que no quería usar vestidos se le dijo frente a cámara que nunca llegaría a nada si no aprendía a parecer una dama. También se volvía común el choque entre Kim y las madres, muchas de las cuales eran presentadas como controladoras, obsesionadas con ganar o con proyectar en sus hijas sueños propios. Estas discusiones, como en todo reality, eran destacadas en la edición y tratadas como parte central del atractivo del show. Pero más allá del conflicto entre adultos, lo más preocupante era cómo se exponía a las concursantes. Algunas lloraban ante la presión de las competencias, otras eran corregidas duramente por su forma de caminar, hablar o incluso sonreír. En entrevistas, algunas ex participantes y padres señalaron que la producción dramatizaba ciertas escenas o las empujaba a hablar de temas que normalmente no formarían parte de su vida cotidiana. También criticaron el uso de frases motivacionales vacías como escudo para justificar presiones estéticas intensas. El programa fue cancelado después de solo 2 temporadas, pero sigue siendo un ejemplo claro de cómo un mensaje supuestamente positivo puede diluirse cuando se adapta al formato de entretenimiento televisivo. Bring It, disciplina o exceso de autoridad. Emitido en 2014, Bring It fue uno de los programas más vistos de Lifetime durante varias temporadas. El reality seguía a Diana Williams, conocida como Miss D, y a su equipo de danza competitiva The Dancing Dolls, formado por niñas y adolescentes afroamericanas en Jackson, Mississippi. La propuesta del programa era mostrar la disciplina y el esfuerzo que implican los equipos de baile batonista competitivo en el sur de Estados Unidos, y aunque esa parte estaba presente, también lo estaba otro componente más problemático: el uso constante de la presión, los enfrentamientos y la exposición emocional. Desde los primeros episodios se estableció una estructura que se repetía semana tras semana: entrenamientos intensos, tensión entre madres, enfrentamientos verbales y competencias donde el más mínimo error generaba frustración y reproches. El drama no era una consecuencia espontánea del proceso, era parte central de la fórmula. Uno de los elementos más criticados fue el estilo de liderazgo de Diana Williams. Aunque era una entrenadora fuerte que empujaba a sus alumnas a dar lo mejor de sí, en pantalla se veían episodios en los que gritaba, interrumpía a las niñas cuando hablaban o mostraba frustración desmedida por errores menores. En algunos casos, las alumnas eran corregidas en público o sustituidas al último minuto antes de una presentación, con el fin de darles una supuesta lección. En paralelo se desarrollaba otra línea narrativa: las madres de las bailarinas reunidas en un salón de observación, donde eran grabadas constantemente mientras discutían sobre las decisiones de la entrenadora, los errores de las otras niñas o el favoritismo dentro del equipo, al igual que en Dance Moms. Estas escenas, claramente diseñadas para fomentar el conflicto, se volvieron parte fundamental del atractivo del programa, repitiendo un esquema ya común en otros realities de Lifetime. También se criticó la forma en que el programa representaba a las niñas afroamericanas. A pesar de su talento evidente, las cámaras muchas veces enfatizaban la competitividad extrema, la agresividad verbal y la rivalidad, lo que llevó a algunos especialistas a advertir que Bring It reforzaba estereotipos de mujeres afroamericanas fuertes o dominantes, sin dar suficiente espacio a la individualidad o el crecimiento emocional. En términos técnicos, Bring It fue un éxito de audiencia, con ratings estables y una gran base de fans, sobre todo entre el público afroamericano. No obstante, con el tiempo algunas de las mismas participantes comenzaron a cuestionar su experiencia en el programa. En redes sociales y entrevistas, ex bailarinas como Cameron han hablado del desgaste emocional y el limitado control que tenían sobre cómo eran retratadas en pantalla. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Miss T fue grabada llorando y enfrentando a las madres en una discusión que escaló hasta gritos e insultos. Para algunos espectadores fue un momento de humanidad, para otros la prueba de que el programa había cruzado una línea. Bring It tenía todos los elementos de una historia de esfuerzo colectivo y triunfo personal, pero su edición, su estructura y la forma en que trataba la competencia lo convirtieron en otra pieza más del catálogo de Lifetime, donde el drama sobrepasa a la historia. Las películas de Lifetime. Más allá de los realities, Lifetime también ha construido su identidad a través de un catálogo masivo de películas originales. Muchas de ellas se emiten como parte de maratones temáticos y han formado casi un subgénero dentro de la televisión estadounidense: thrillers de bajo presupuesto con títulos dramáticos y giros predecibles. La estructura de estas películas suele seguir una fórmula reconocible. Una mujer, madre, hija, esposa o profesional, se ve envuelta en una situación peligrosa que pone en riesgo su vida, su familia o su reputación. El antagonista es, por lo general, un hombre manipulador,
violento o psicópata disfrazado de pareja ideal, y el clímax incluye alguna forma de redención, enfrentamiento o escape. Películas como La niñera asesina o Acosada por mi profesor forman parte de esta línea. Aunque a primera vista parecen ser productos de entretenimiento ligero, han sido objeto de crítica por varias razones. En primer lugar, por el tratamiento superficial de temas extremadamente delicados: abuso, violencia doméstica, acoso laboral o escolar, grooming. Todos estos temas aparecen con frecuencia, pero rara vez son abordados con la profundidad o el respeto que merecen. Las historias están diseñadas para provocar tensión, no para generar reflexión. En segundo lugar, por la forma en que se representan a los protagonistas. Aunque muchas películas tienen a mujeres como figuras centrales y supuestamente fuertes, la narrativa suele presentarlas primero como víctimas pasivas y solo más adelante como heroínas improvisadas, que enfrentan al peligro con soluciones inverosímiles. Esto ha llevado a especialistas en medios a cuestionar si realmente se trata de empoderamiento o si es solo otra forma de lucrar. También hay un tema de calidad y repetición. Lifetime produce más de 50 películas al año, muchas de ellas en lapsos de pocas semanas, con presupuestos reducidos, guiones apurados y escenarios reutilizados. El resultado son tramas similares, actuaciones poco pulidas y una atmósfera artificial que convierte incluso los temas más graves en algo casi paródico. Un caso que recibió críticas especialmente duras fue Girl in the Basement, una película inspirada en el caso real de Elizabeth Fritzl, una joven encerrada por su padre durante años. La película fue señalada por usar un caso verdaderamente grave como base para un guión simplificado, con escenas sensacionalistas que priorizaban el shock sobre el respeto o la empatía. Aunque estas películas tienen un público fiel, muchas personas las ven como una especie de guilty pleasure o placer culposo. El volumen de producción y la manera en que normalizan ciertos estereotipos ha generado debate sobre su impacto cultural. En vez de ofrecer historias variadas o profundas, la mayoría repite lo mismo: mujer en peligro, hombre violento, final dramático. Y eso también dice mucho sobre la visión que Lifetime ha proyectado por años. El modelo de Lifetime. Al analizar los contenidos más polémicos de Lifetime, desde sus realities hasta sus películas de bajo presupuesto, se puede identificar un patrón claro que atraviesa toda la programación. Lifetime se ha posicionado como un canal para mujeres, con un discurso de independencia y visibilidad, pero la realidad es que gran parte de su oferta se basa en mostrar la vulnerabilidad bajo un lente de conflicto, presión y estereotipos simplificados. Este modelo ha tenido éxito comercial y de audiencia, pero también ha recibido críticas legítimas por fomentar un espectáculo basado en la competencia tóxica y la representación limitada de diversidad. Es fundamental entender que no se trata de demonizar al canal o negar que muchas personas hayan encontrado en estos programas una plataforma para expresarse o identificarse. El problema radica en cómo se construye ese contenido. ¿Se prioriza la complejidad humana o se privilegia el drama para atraer rating? En un contexto mediático saturado, Lifetime eligió la segunda opción, y aunque puede generar debate, es lo más rentable en la actualidad. Lifetime ha logrado consolidarse como un referente de televisión, pero su legado es ambivalente. Por un lado, abrió espacios para grupos poco representados. Por otro, moldeó una narrativa donde el drama sin sentido es la norma. No se trata solo de entretenimiento, sino de entender qué tipo de narrativas se están comercializando y qué impacto tienen en la percepción social. Cuando el dolor y la rivalidad se vuelven el centro de la historia, la representación pierde matices y se transforma en un espejo distorsionado de la realidad. Para nosotros como espectadores es clave cuestionar qué historias se cuentan, cómo se cuentan y con qué intenciones. Saber qué mirar hoy en día es un acto de responsabilidad propia. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.